¿Qué tal? Buenas noches. Me presento, yo soy Josué Natera, miembro del Laboratorio de Ideas de Potosinos Libertarios, y a nombre de México Libertario les quiero dar la bienvenida a este foro sobre la prohibición de los plásticos y hules, que es un gran error. Este foro es muy importante para que podamos conocer las implicaciones que este tipo de decisiones que se han venido tomando por parte del gobierno implican. Y para presentar este foro nos acompaña el contador público Pedro Meléndez. Él es miembro del comité organizador del Partido Libertario de México. Pedro, buenas noches. Gracias, Josué. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, a los ponentes, a los asistentes en redes sociales. Les damos la más cordial de las bienvenidas y es para mí un honor presentar estos haces para esta presentación, que es Foro Prohibir Plásticos y Hules, un gran error. Como parte del comité organizador del Partido Libertario de México, que está en proceso, les damos la más cordial de las bienvenidas. Nosotros promovemos la equidad de género, un mercado libre y competitivo, un Estado mínimo, eficaz, eficiente, transparente, abierto, democrático, que rinda cuentas, así como la protección del medio ambiente y ecosistemas, la generación y uso de energías limpias y la participación de los jóvenes y las mujeres en la política. Por favor, síganos en redes sociales. Agradecemos a todos los grupos organizadores para este evento: Red Latinoamericana Somos Innovación, el Partido Libertario de México, que estamos en fase de organización, a México Libertario, a la Organización en Favor de la Economía Circular del Plástico y a Potosinos Libertarios. Bueno, sin más, dejo la palabra al ingeniero Josué Natera. Que pasen muy buenas noches y sea de su agrado este foro. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues para este foro contamos con un panel de expertos en el tema para que nos platiquen las implicaciones sobre este tema. Los voy a presentar. Nos acompaña esta noche el licenciado Alfredo de la Riva. Él es empresario de la industria del plástico y activista libertario. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Buenas noches a todos. Excelente. También está con nosotros el ingeniero Ramón Parellada. Es empresario, catedrático de la Universidad Francisco Marroquín y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales de Guatemala. Buenas noches, Ramón. Ramón, tienes que prender tu micrófono. Buenas noches. Yeah. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también el ingeniero Jorge Chaín. Él es presidente de la Organización en Favor de la Economía Circular del Plástico. Buenas noches, Jorge. Buenas noches y gracias por invitarnos. Excelente. Y finalmente está con nosotros el diputado Jorge Triana. Él es maestro en políticas públicas y es diputado del Congreso de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí con ustedes. Excelente. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este panel. Vamos a contar con un segmento para cada invitado, donde nos van a dar su opinión, punto de vista sobre este tema, sobre la prohibición de plásticos y hules. Y vamos a comenzar con el licenciado Alfredo de la Riva. Adelante, Alfredo, nos puedes platicar. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias también al público que nos esté viendo. Yo creo que es muy importante, antes de hablar de los plásticos, es importante saber exactamente qué es un plástico y más o menos de dónde viene, para que la gente tenga idea de qué tan importantes son los plásticos en la vida del ser humano. Los plásticos son derivados de tercer nivel de lo que sería el petróleo. Se dice que son de tercer nivel porque se requieren de ciertos procesos para que el plástico se pueda dar. Los plásticos en general se pueden dividir en dos, vamos a llamarlos en dos, que son los polietilenos y los polipropilenos. Lo más importante a saber es que los plásticos,
cuando fueron descubiertos de manera casual. Los plásticos vienen más, en esencia, de un derivado del plástico que es el etanol, que cuando se comprime a altas temperaturas, es un gas, que cuando se comprime, se generan altas temperaturas y se forman los plásticos más básicos para todo tipo de industria. Pero lo más importante del plástico es que antes de la invención del plástico, lo que debemos entender es que no había un material que pudiera cumplir una característica muy importante. Y la característica más importante del plástico es que fuera ligero y resistente. Porque otro material que fuera a ser resistente podría ser el fierro, el acero, ¿sí? Pero es muy pesado para cualquier tipo de industria. Por ejemplo, si un carro fuera de puro acero, como en un tiempo lo fueron, eran muy pesados. Y podríamos hacer otro sustituto, vamos a llamarlo de alguna manera, tendría que ser la madera. Pero la madera pues, es más ligera que el acero, pero la madera es frágil y además la madera tiene otros problemas, como por ejemplo que necesariamente tiene que venir de los árboles y es altamente flamable, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que durante el desarrollo del plástico que se vio dando ya a mediados del siglo XX, el plástico se presenta como una muy buena alternativa para todo tipo de industria. De hecho, el plástico fue tan revolucionario en su momento que vino a sustituir muchas cosas que muy poca gente sabe. Por ejemplo, antes de la invención del plástico, aparte, se usaba, por ejemplo, el hueso, el marfil y la concha de tortuga para elaborar infinidad de productos, como son peines, como son bolas de billar, todo tipo de aditamentos para el pelo, todo tipo de aditamentos para formar otros productos, por ejemplo, como son armas de fuego, las cachas de las armas de fuego, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando el plástico comenzó a hacerse muy popular, se encontró una alternativa a todos estos productos. Pero el plástico tiene otra característica muy importante. Cuando se refina el petróleo, el proceso de refinamiento es un proceso de refinamiento que cuando se va haciendo, se van generando otros productos en la elaboración de este producto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que desde el punto de vista energético, el plástico es un derivado muy bueno porque permite durante su fabricación la elaboración de otros productos como son, por ejemplo, las gasolinas, los aceites y otros gases importantes como el. Entonces, ¿qué sucede? Que esto hace que el plástico sea muy barato. Entonces, tienes un producto que es altamente resistente, que tiene un peso muy bajo y aparte es muy barato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se vuelve muy popular. Entonces, el plástico entra en la industria de una manera muy importante porque el plástico lo que hace en esencia es abaratar el precio de todos los productos que usamos normalmente. Todos los productos que usamos normalmente tienen plásticos, desde las computadoras, los coches, los electrodomésticos. De hecho, esto es muy importante porque los electrodomésticos eran muy básicos en su inicio, porque debido a que tenían que ser fabricados de puro metal o lámina, eran muy pesados y eran muy caros estos productos. Entonces, ¿qué sucede? Que el plástico genera que estos productos se puedan hacer a un costo menor para el público y además de fácil transporte. Entonces, ¿qué sucedió? Que le dio un boom muy importante a los electrodomésticos, el plástico. O sea, el plástico ha tenido una esencia en la vida de la humanidad muy importante. Ha generado un avance muy importante en el avance tecnológico, porque ha permitido que productos que antes no podrían caber en un cuarto, podamos tenerlos en nuestras casas, los televisores, por ejemplo, las computadoras, los teléfonos. El plástico ha sido muy importante para la vida de la humanidad. El problema
es que a finales de los años 90 comenzó un proceso de satanización del plástico. ¿Por qué? Porque los primeros plásticos que se usaban eran muy resistentes y muy duraderos. Entonces, ¿qué sucedió? Conforme los electrodomésticos y otros derivados del plástico fueron cayendo en desuso, lo que sucedió es que muchos de estos plásticos terminaron en los tiraderos. Pero eso no era un problema en ese momento, porque en ese momento la cantidad de plásticos en la industria era muy poca. Pero conforme los plásticos se fueron haciendo más populares y entrando en los hogares y en más industrias, pues comenzamos a tener un problema. Pero este problema es un problema tecnológico, porque conforme fue avanzando la tecnología, pudimos o podemos ya crear plásticos nuevos, que podemos determinar cuánto pueden durar en el tiempo. Podemos que sean muy duraderos, que resistan el calor o que tengan que se puedan degradar de manera más rápida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no importa cuál sea el problema que tengamos ahorita con el plástico, la solución siempre será el avance tecnológico que nos permita, de alguna manera, evitar que el plástico sea un problema. Ahora ya tenemos en México una capacidad bastante buena, bastante aceptable del reciclado del plástico. Pero el plástico, yo siempre lo digo, el plástico no tiene sustitutos. No puedes sustituir el plástico con absolutamente nada, porque tendrías que regresar en el tiempo para usar huesos de animales, para usar plantas, para usar árboles. Lo que tiene el plástico son alternativas, o sea, alternativas de mercado que las propias personas pueden usar. O sea, tú puedes usar una alternativa al plástico, por ejemplo, el bambú, pero no lo puedes masificar porque tendrías que tener terrenos inmensos donde tendrías que fabricar plantar el bambú para que pudiera sustituirlo. Pero lo que sí se puede hacer es dejar que la gente elija si quiere usar bambú. Obviamente el bambú lo que va a hacer es que sí va a ser un buen sustituto, una buena alternativa más bien, pero lo que va a suceder es que va a ser más caro. Eso significa que las personas que estén dispuestas a usar alternativas al plástico, está muy bien, pueden usar alternativas al plástico, pueden usar otras cosas, pero no puedes obligar a la gente a usar una alternativa como un sustituto, porque lo que generas es una disrupción en el mercado que no se puede cubrir y lo único que va a suceder es que el precio de esa alternativa va a subir muchísimo su precio. Cuando tú forzas a la gente a usar algún producto, ese producto necesariamente va a tener que subir su precio, porque estás creando una demanda artificial, una demanda de una cosa que tiene usos alternativos. O sea, a lo mejor el bambú se usa en otra industria, por ejemplo, en la industria de la construcción, sé que se usa, por ejemplo. Entonces, si tú quieres quitar o usar el bambú para mejorar la industria del plástico o hacer una alternativa, lo único que va a suceder es que los costos en la industria de la construcción se van a aumentar. Entonces, siempre se tiene que pensar en términos de que, ok, puedo usar una alternativa, pero esa alternativa, ¿qué costo tiene respecto al plástico? El plástico yo siempre lo digo, es una maravilla de la tecnología. El plástico le ha permitido al ser humano un gran avance tecnológico y prohibirlo es un gran error. Prohibirlo es un gran error porque simplemente lo único que vas a causar es una disrupción en el mercado. Vas a generar, y deja tú que vas a generar desempleo en las personas que se dedican a esta actividad. Lo que vas a generar es que cientos de productos encarezcan su precio. Desde el solo hecho de que, por ejemplo, como mencionaba, los electrodomésticos, los electrodomésticos son sumamente importantes en la vida de las personas al día de hoy. Licuadoras, lavadoras, hornos de microondas, todos tienen contenidos de plástico muy importantes y eso hace que sean muy baratos. Ahora, en el mundo del empaque y las bolsas, el plástico tampoco tiene sustitutos. Porque el plástico en lo que es en embalaje y bolsas, lo que genera es una alternativa muy barata para poder llevar tus productos a tu casa, ¿sí? No hay sustitutos en esto. Puedes usar una bolsa de tela. Por ejemplo, hay gente que me dice, pero puedes usar una bolsa de tela. Ok, una bolsa de tela se puede usar, pero el problema que tienes con la bolsa de tela es que la tienes que lavar. Si unas 2, 3 personas usan bolsa de tela en vez de usar plásticos, o un grupo de personas muy pequeño usa bolsa de telas, pues el impacto de lavar
las bolsas de tela no tienen ninguno, no es significativo. Pero en el momento en que tú prohíbes el uso de las bolsas, por ejemplo, del súper, lo que estás haciendo es que estás diciendo a la gente que miles de millones de personas, por lo menos en México, miles de personas tengan que usar una bolsa de tela. Y si quieres tener un uso correcto de la bolsa de tela, tienes que lavarla. O sea, le estás diciendo a la gente que además del agua que ya usa, tiene que usar una cantidad adicional de agua para lavar esta tela y jabón. Además, la tela no tiene la misma resistencia que el plástico y el plástico además tiene otra ventaja respecto a la tela, que es reciclable. O sea, la idea es que enfocar a la industria en México al reciclaje. El reciclaje es una muy buena oportunidad para que podamos combatir lo que mucha gente llama la invasión del plástico. Ya para terminar, déjenme decirle otra cosa muy importante. Yo soy de la idea de que el gobierno siempre es ineficiente a la hora de hacer las cosas, siempre tiene problemas a la hora de hacer las cosas. El problema en México, el problema en las grandes ciudades es que el gobierno tiene el monopolio de la recolección de la basura y de su disposición. O sea, no hay manera de que empresas privadas de manera autónoma, o sea, sin pedir permisos, por ejemplo, concesiones, que sí las hay, puedan entrar en el mercado de levantar la basura. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que no tenemos un problema de plásticos tirados en las calles. Lo que tenemos es un problema de que el gobierno no ha sido capaz o no es capaz de tener a las ciudades limpias y manejar esos residuos de manera adecuada. Y eso es un gran problema que tiene el gobierno. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno siempre hace eso. Ya Murray Rothbard nos decía que cuando el gobierno tiene un problema en materia de eficiencia, lo que hace es prohibir las cosas o te dice que no las uses. El gobierno tiene, por ejemplo, un problema de agua, vamos a suponerlo, y te dice, y hace una campaña para que cuides el agua. O sea, te dice, ciérrale, no sé, estas campañas que en México ha habido, no sé si muchos los recuerdan. Y esto lo que hace es que el gobierno genera siempre la idea de que cuando algo es escaso, cuando algo está mal, hay que prohibirlo, hay que restringirlo. Hay que hacer un razonamiento de ese producto o de ese servicio porque ese servicio no se da. En algunas ciudades de los Estados Unidos, el sistema de limpia es completamente privado. Tú llamas, tú te cambias en una zona y lo que haces es que llamas a una empresa que esté dando servicio en la zona y tú puedes llamar y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que recojas mis servicios y mis residuos de mi casa. Ellos normalmente te dan una fecha o una hora para la que tú lleves esos residuos. O sea, esa es una sola manera en la que el gobierno puede tratar de evitar que la basura llegue a la calle. La basura en la calle es un problema. La basura en los ríos, en las barrancas, es un problema de la falta del gobierno de no poder hacer bien la recolección de la basura. Para acabar pronto y ya para terminar. Me gusta mucho esta historia, siempre la cuento, es una historia de la basura en Disney. Uno de los problemas que tuvo Disney cuando abrió Walt Disney era que en su parque siempre estaba sucio. No, él no podía creerlo, no podía creer por qué el parque estaba sucio, siempre había basura tirada por todos lados. Y lo que hizo fue tratar de averiguar de manera personal qué es lo que estaba sucediendo. Y se dio cuenta que la gente no quiere caminar con la basura en la mano. O sea, la gente cuando camina en la calle, cuando camina en su parque, en el parque, se daba cuenta que sí, la gente buscaba un bote de basura, pero al no haber un bote de basura, lo que hacían es que tiraban la basura. Porque a nadie le agrada estar cargando un pedazo de paleta todo ya sucio y no te lo vas a echar a la bolsa del pantalón. Entonces, lo que haces es que lo tiras si no encuentras un bote de basura. Entonces, ¿qué sucede? Que el manejo de la basura es un problema en donde la gente no tiene que tener opciones a la hora de poder tirar la basura en la calle. Al día de hoy en la Ciudad de México, y es triste, hay que decirlo, en la Ciudad de México no hay botes de basura públicos. Hubo un intento por hacerlo, pero no funcionó. Se terminaron robando los botes de basura nunca funcionaron, estaban llenos de basura, porque cuando se pusieron, la gente sí tira. O sea, esto es muy curioso.
Cuando el gobierno de la Ciudad de México puso botes de basura en el centro histórico, la gente sí tiraba la basura en los botes de basura, pero estos estaban atiborrados de basura porque no había un sistema para recolectar y estar recolectando esta basura de manera importante y de manera eficiente. Muchísimas gracias. Esa es mi participación. Muchas gracias, Alfredo. Se me hace bastante interesante cómo algo que fue descubierto así de forma casual, de repente ya está en todos lados y es bien difícil que sea sustituido. Bueno, le cedo la palabra ahora al ingeniero Ramón Parellada para que nos dé su punto de vista. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo está esto del plástico ahí en Guatemala? Pues coincido mucho con lo que el ingeniero Bravo estuvo diciendo. Pareciera que hubiera estado hablando de Guatemala. Tenemos exactamente los mismos problemas. Hay una ley que el año pasado se aprobó prohibiendo los plásticos de un solo uso. Una ley que iba a entrar en vigor dentro de 2 años. La idea es que se puedan usar plásticos biodegradables en vez de usar los plásticos convencionales. El problema de la basura es lo mismo, es un sistema monopolizado donde son los gobiernos, el gobierno y las municipalidades las que tienen el control, y lo hacen muy mal. En Guatemala, en vez de haber buenos rellenos sanitarios, existen un montón de tiraderos o botaderos de basura que no están bien manejados, no son rellenos sanitarios propiamente dicho, no tienen su geomembrana, no tienen su desgasificación, no tienen su cobertura de tierra, en fin, son situaciones muy mal manejadas. En algunos lugares esa falta de tecnología y de buen manejo de las basuras y de los desechos sólidos y de los rellenos sanitarios ha hecho que algunos municipios en el interior, algún alcalde se atreva a decir que el problema que tienen es que no tienen río para que se lleve la basura. Ha sido una cosa escandalosa. A este grado llegamos, y justamente el problema que existe en Guatemala es el mismo problema que existe en los países subdesarrollados o los países menos desarrollados, que es precisamente que no tienen unos buenos sistemas de recolección de desechos sólidos y de manejo en los rellenos sanitarios. Ese es uno de los principales problemas. La gente tira la basura en la calle, en los ríos. Justamente no la tira en sus propiedades privadas, las tira donde es propiedad común, digamos, las carreteras, los ríos. Esto va a parar a los lagos, va a parar al mar, y es lo mismo que pasa en todo el mundo. Ahora, yo quería hacer solo un complemento de algunas cosas que dijo el ingeniero Bravo sobre el tema del plástico de un solo uso. La ley que salió en Guatemala y que me imagino que es parecida a la que está saliendo en México es la prohibición de plásticos de un solo uso, pero plástico de un solo uso puede ser cualquier cosa, puede ser desde un empaque para alimentos o los productos que consumimos, y sin embargo a eso no se refieren, pero sí están incluidos, como lo que sí se refieren las personas que emitieron esta ley, que promulgaron esta ley, fue las bolsas de supermercado, lo que se conoce como bolsas de camiseta o t-shirt, las pajillas o pajitas, como le llaman en otros lados, los platos, vasos y cubiertos desechables, tanto rígidos como los de poliestireno expandido, que son más térmicos, ¿verdad? Hace rato, antes de comenzar, hablábamos de que la Organización para las Naciones Unidas está haciendo un lobby, un cabildeo enorme para prohibir y llevar a muchos países la prohibición de estos plásticos. Nosotros lo que hemos visto es que no solamente están prohibiendo los plásticos, sino que están proponiendo como sustitutos el papel, las telas o plásticos biodegradables. Justamente en este tema, un economista y ambientalista danés, Born Lomborg, comparó lo que tendría una bolsa plástica, una sola bolsa plástica,
sería equivalente a que se usara 43 veces una bolsa de papel, o 7,100 veces una de algodón normal, o 20,000 veces una de algodón orgánico. Es decir, para que fueran equivalente al uso de una sola bolsa plástica. Por lo tanto, las soluciones de esas personas que creen que el papel y la tela funcionan están equivocadas. Y lo mismo pasa con los biodegradables. Los biodegradables, lo que está ocurriendo es que está compitiendo con los alimentos. En la medida en que nosotros utilizamos más productos biodegradables, estamos utilizando más extensión de tierra para poder sembrar pues los granos, los productos naturales de donde vienen estos plásticos y poder obtener el material que queremos. Esto significa más agua, más energía, menos bosques, en fin, hay una serie de problemas. No hay una solución que sustituya al plástico en sí, como decía el ingeniero, sino más bien yo diría que tenemos que recordarnos otra vez de estas características que hacen tan especial y tan único al plástico. Pues es duradero, es inerte, permite que los alimentos lleguen con inocuidad y frescura al consumidor. Esto de la inocuidad es muy importante en países como Guatemala, donde en el interior del país no hay condiciones, pues en algunos casos de refrigeración o de lo que sea para poder tener algunos productos que lleguen completamente inocuos y sanos y que no contaminen a las personas. Estos plásticos se pueden moldear, también son muy económicos, también se pueden reciclar, que es una ventaja, no los biodegradables, no, los biodegradables, incluso nosotros hemos estado produciendo algunos de ellos y a veces se nos queman dentro del tornillo cuando los estamos trabajando. Luego, cuando se mezclan con otros materiales, ya hay que separarlos y hay que ver cuáles son biodegradables para no mezclarlos con los que no son biodegradables, porque el reciclaje es muy complicado. En fin, el plástico tiene tantas ventajas, se puede utilizar en todos los productos alimenticios y gracias a eso se ha reducido enormemente en el mundo el desperdicio de alimentos. O sea, necesitamos, gracias al plástico, menos tierra para sembrar productos porque hay menos desechos del mismo, se preservan mejor, se conservan mejor en toda la línea de producción, desde que se produce hasta que llega a la mesa del que lo va a consumir. Un tema interesante es que el 90% de la contaminación del plástico en el mar es ocasionado por 10 ríos en el mundo. Así es, eso parece increíble, son 10 ríos enormes, 8 de ellos están en Asia y 2 en África. Esto vuelve a recordarnos que el problema está precisamente en los países más subdesarrollados o menos desarrollados. Y estos son los países más contaminantes porque son los que peores sistemas de recolección y tratamiento de residuos sólidos tienen. Además, toda la basura que producimos, recordemos que menos del 10% es plástico. Por lo menos en Guatemala es un 8%. El resto es cartón y otros materiales y principalmente es materia orgánica. La materia orgánica en sí uno cree que es buena para tirarle al medio ambiente, pero no es buena tampoco, porque cuando tiramos todos estos residuos orgánicos y se van a los ríos, lo que hacen es que consumen la demanda biológica de oxígeno y matan y eliminan cualquier tipo de vida que haya en las fuentes de agua y generan bacterias, o sea que tampoco es un problema del plástico, sino es un problema nuevamente de la recolección de desechos sólidos y el tratamiento de estos residuos sólidos. Entonces, no solamente es el plástico, sino en general todos los residuos sólidos que tenemos. Yo diría que como una conclusión, o sea, dicen que prohibir el plástico es la solución. Aquí en Guatemala también creen que prohibir el plástico va a resolver el problema. Yo diría que prohibir el plástico no resolverá el problema de la basura. La gente la va a seguir tirando en donde sea. El utilizar productos alternativos solo va a encarecer lo que la gente ya utiliza. Se va a incrementar el desperdicio de los alimentos y nos hará contaminar mucho más el medio ambiente. La única forma de resolver el problema de la basura es con una más eficiente y mejor recolección de desechos sólidos.
así como un manejo de rellenos sanitarios debidamente construidos y administrados. Yo sí le quitaría el monopolio al gobierno y a las municipalidades de este sistema y que se permita un sistema competitivo para que funcione en todo el país. Yo creo que eso funcionaría mucho mejor. Definitivamente que las municipalidades que son las encargadas de que estén limpias sus municipios tienen que estar velando porque no se tire la basura en sus calles, ni en sus ríos, ni en sus puentes. Lo peor de todo es el pésimo mensaje que damos cuando sacamos leyes de este tipo que decimos se puede sustituir con materiales biodegradables. Aquí en Guatemala, por ejemplo, se vende como biodegradable cualquier cosa que no es biodegradable. Hay materiales que no son completamente biodegradables o que no son compostables y se venden como tales. Esto se presta para que mucha gente pueda ponerle a sus bolsas que este es biodegradable, pero no lo para haciendo, ¿verdad? Entonces, lo peor de todo es el pésimo mensaje que damos cuando decimos usemos plásticos biodegradables, porque lo que estamos diciendo es, como es biodegradable, lo puedes tirar en el medio ambiente que se va a degradar. O sea, sigue con tu mal hábito, no estamos corrigiendo estos malos hábitos. Así que yo diría que todos estos temas hay que tomarlos en cuenta. No voy a tocar el tema de la economía circular porque veo que hay un ingeniero ahí que es experto en el tema, pero creo que la tendencia en el mundo ya no es a prohibir más los plásticos convencionales porque la gente ya se dio cuenta de lo útil y de lo complicado que es sustituirlos, sino tratar de ver qué se hace con este plástico después del uso. Y cuando analicemos los problemas y las alternativas, analicemos el ciclo de vida completo. Analicemos el ciclo de vida completo del plástico. El plástico, protestamos contra el plástico porque es lo que vemos, es lo que flota, tiene menos densidad, por eso flota y lo vemos, pero no vemos el 90% del resto de desechos sólidos o porquerías que nosotros tiramos en el ambiente y que van a los ríos, a los lagos y a los mares y que contaminan mucho peor que el plástico que sí está flotando. Con esto dejo acá, así que muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Me llama bastante la atención que cualquier cosa realmente le pueden llamar biodegradable y ya lo compra uno y dice, ya me siento bien ya porque es biodegradable, estoy ayudando. Bueno, le cedo ahora la palabra al ingeniero Jorge Chaín para que nos hable de la economía circular del plástico y nos comentaba que hoy se presentó una iniciativa ciudadana para refutar esta prohibición de plásticos y hules. Adelante, Jorge. Gracias al auditorio, gracias diputado por escucharnos. Quiero presentarme, soy Jorge Chaín, presidente de la OFEC, represento a 257 empresas de industrias del plástico. Quiero dar un dato, en México somos 4,107 empresas, manejamos el 5% del PIB manufacturero del país. A raíz de estas prohibiciones de la Ciudad de México, hemos bajado a un 3.5%. Creo que no vieron bien las prohibiciones, o sea, la industria no vio bien las prohibiciones, violentaron todos nuestros derechos sin ver las consecuencias que esto traería, ¿no? Quiero recalcar un poquito. Prohibir los plásticos y hules efectivamente para nosotros fue un gran error. Si me permiten, recordaré las palabras de la diputada Alessandra Rojo de la Vega, promovente de esta iniciativa. La capital de la República aprobó un dictamen que marca un parteaguas para nosotros en materia ambiental, que será ejemplo para las demás entidades y lo replican. En su limitada visión del problema medioambiental de la ciudad, cree infantilmente, que los plásticos son los responsables de todos los males, que los plásticos tapan las alcantarillas que llegan a los cuerpos de agua y con ello a los mares. Cree
que son los responsables de una ciudad tan sucia como la Ciudad de México, y por supuesto todos los ciudadanos, los diputados creen que los plásticos son responsables de la deteriorada calidad del aire en la ciudad y con ello responsables de las más de 5,000 muertes. Al satanizar los plásticos y culparlos de todos los males, los diputados se quieren exculpar de su ineficiencia para crear leyes ajustadas a la realidad para tratar las más de 12,000 toneladas de basura que se genera en esta ciudad, en la Ciudad de México. Pero por si no lo sabían, en 1984 se creó en ese entonces en el Distrito Federal la Dirección de Servicios Urbanos. Una de las metas fue desarrollar un plan para evitar la contaminación por la basura en la ciudad. Una de sus mejores medidas en el 94, cerrar todos los tiraderos en el Distrito Federal y construir 3 plantas de selección y aprovechamiento de la basura. El objetivo trazado era el reciclaje y revalorización de residuos. Su idea central fue la selección, permite rescatar su abandono, materiales en desuso para volver a dotarlos de valor. Hoy, actualmente, 26 años después, se cuenta con solamente 2 plantas, las cuales no han sido modernizadas. En el 2004 se afirmaba que la ciudad producía 12,000 toneladas día. Hoy, 16 años después, nos dicen los diputados que solo producimos 500 toneladas más al día que en 2004. Existe ahorita una discusión muy a fondo de cuántos residuos genera, por qué a ciencia cierta nadie sabe. Lo que sabemos es que se estima que dejamos de recolectar aproximadamente un 16% de los residuos que genera la Ciudad de México. Es decir, aproximadamente 2,000 toneladas al día. Le digo a la diputada Alessandra Rojo de la Vega, debería darse una vueltecita al municipio del país que mejor recolección tiene y que en una primera etapa recolectan 100% de sus residuos. En ese municipio, cada hogar paga por su recolección de basura un promedio de 1,224 pesos al año. Pero claro, que si demuestras que eres una familia de escasos recursos o jubilado, pensionado, se te exenta del pago. Esos son ejemplos, parteaguas a seguir y ejemplo para ella. En la ciudad actualmente buscan quien le gestione los residuos, no la mejor empresa, sino la más barata. Y es por eso que les ofrecen respuestas descabelladas o de ciencia ficción. Como una empresa que está en Santa Fe, actualmente ahorita, quiere llevarse miles de toneladas al estado de Veracruz o al municipio de Huixquilucan y ahí, en una megaplanta, darle tratamiento, como que si el transporte fuera lo más económico del proceso de gestión de residuos. Y eso está totalmente descabellado, ¿no? En el mundo y en México, los suelos agrícolas están desertificados y se requieren miles de toneladas de materia orgánica. La nueva genial idea de la Secretaría del Medio Ambiente consiste en utilizar mucha energía, quitarles el 40% de humedad, meterlos a un proceso que se conviertan en churritos de carbón y luego vender ese carbón a la CFE para que lo queme y produzca energía eléctrica. Genial idea, ¿verdad? Yo le pregunto al diputado Jorge Triana, que estudió en la Universidad Complutense de Madrid, Gestión Pública y Gobernanza, ¿acaso nunca cursó una materia relacionada con la gestión de los residuos de las ciudades o nunca tuvo curiosidad de visitar el Ecopark de Valdemín Gómez, donde Madrid genera sus residuos, gas natural, energía eléctrica, composta, combustible derivado de residuos, es decir, el CDR, y es uno de los más avanzados del mundo?
Ahorita les voy a platicar, siento que faltó mucho de economía circular, pero ahorita lo vamos a platicar. El diputado Fernández Aboitis, quien fue secretario de Obras de la ciudad, propuso un plan de aprovechamiento y generación de energía con los residuos. ¿Por qué no tomaron ese proyecto? Es lo que me pregunto yo. Me pregunto, los mexicanos somos muy tontos que no podemos generar un proyecto como el español o el alemán y gestionar nuestros residuos de forma eficiente. Compañeros del panel, ingeniero Ramón, licenciado Alfredo, somos tan incompetentes de no poder obtener ingresos de la basura que generamos en este país. Es urgente hacerlo. Los residuos llegan al mar y miles de sitios por la irresponsabilidad de los ciudadanos que tiran la basura, por decirles cochinos, sin conciencia, y por muchos políticos. No estoy hablando del diputado que tenemos aquí hoy, porque es una gran personalidad, lo he estudiado y sabe mucho del tema, es un político de muy alto nivel, pero creo que temen les cueste votos crear leyes donde se cobre la gestión de residuos y por crear políticas públicas estrictas para tratar la basura y generar riqueza con ella. Porque les digo, estas tecnologías cuestan, pero cuesta más al medio ambiente y la muerte de ciudadanos por contaminación. Nosotros, LOPEC, junto con investigadores serios, hemos ofrecido alternativas para que los ciudadanos obtengan dinero de sus residuos, creando riqueza, detonando economías locales a través de las alcaldías. Es decir, cada alcaldía hacer que todos los ciudadanos de esa alcaldía lleven sus residuos, se les paga, se vuelve a reciclar los materiales, se detonan dos y se matan dos pájaros de un tiro. Se detona la economía porque la misma gente van a ser los recolectores, pepenadores. Nosotros pagamos, reciclamos hasta 151 veces otra vez los plásticos. Pero bueno, estos proyectos logran darle valor no solo a los plásticos, sino a todo residuo generado en el hogar, obviamente basándonos en un programa de separación en fuente, es decir, en hogar, muy estricto, por lo menos en orgánico e inorgánico. Para que todos los residuos conserven su valor, es importante que los separen. Entendemos que los políticos encontraron un camino más fácil para lavarse las manos, caer en inacciones, llevarlas de pechito, manifestándose ecologistas, diciendo que sus acciones son de trabajo duro, de vanguardia, cuando en realidad nos ponen peor que hace 30 años, pero ahora afectando a la planta productiva y miles de empleos. Pero no estamos hablando solo de los empleos, porque la industria podría cambiar. Nosotros, si tuviéramos un proyecto fallido, ni estaríamos dando la cara, ni estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Mejor venderíamos bolsas de papel con una tala de árboles criminal, que quiero comentar algo que creo que les faltó a mis compañeros. El papel no es tan reciclable como dicen. El papel es reciclable solo 3 veces, teniendo, y eso sin tener ácido sulfúrico que lo contiene, usando una cantidad de agua tremenda, y tienen pegamento. Esto no lo hace reciclable y recordemos que para hacerlo reciclable necesitamos sacar las fibras solo largas, porque solo lo reciclable que le dicen al papel solo da volumen y es como el papel de baño, que no sirve para nada, no sirve para cargar ni absolutamente nada. Me gustaría platicarles algo de la prohibición que entró aquí en la Ciudad de México, que creo que violentó a toda la industria y no tuvieron el análisis real, los diputados ni nadie. Fue una tendencia más política o porque la ONU les dijo. Recordemos que en países que llegaron las prohibiciones como China o en California, que están muy avanzados, volvieron a meter el plástico tremendamente, nada más que lo rediseñaron
y metieron un impuesto especial al plástico, que por ejemplo las tiendas de Walmart en California, que es uno de los estados más adelantados en este tema, las bolsas de Walmart se usan 135 veces con un rediseño más grueso, y cuando llegan a su vida, al final de su vida, lo volvemos a reincorporar a la cadena de producción. Puedo hablar de los plásticos muchísimo, es decir, nos da todos los alimentos necesitan para las plántulas, para generar alimentos, para que los conserven, para miles de cosas. Pero bueno, voy a volver a la prohibición. Antes de generar la prohibición, jamás se mostró un estudio del impacto ambiental que esto tendría. ¿Ok? Esto nunca lo hicieron. Nosotros nos dimos a la tarea de pedir el análisis de estas medidas a investigadores serios y centros de investigación, encontrando una serie de impactos en el medio ambiente que causan severos daños a la salud y de los cuales no encontramos dónde la diputada de La Vega los haya mencionado, ¿verdad? Esto es para empezar. Segundo, les quiero dar un dato de lo que ha pasado de la prohibición. Lo impresionante es que los ciudadanos limpian su bote de basura, lavándolo con jabón, por ahí lo escuché, y en promedio para lavarlo se utilizan 10 litros de agua, por lo que estamos hablando de 2.601.323 casas que hay. Esto en el 2015, por 10 litros nos arroja una cantidad de 26 millones de litros de agua para lavado de botes de basura. Exclusivamente estamos tirando 26 millones de litros de agua para la basura. Además, los ciudadanos representados por ustedes padecen en la actualidad y durante la pandemia mucho más de suministro eficiente de agua. Basta ver las manifestaciones por este tema, ¿no? La falta de agua dificulta a los capitalinos y todo. Pero bueno, otro grave problema que desencadena la prohibición es en el área de recolección de residuos. La mayoría de estos recolectores son del año 2009 y unos pocos del 2016. Estos recolectores carecen de sellos para no permitir que se escurran los lixiviados. Los lixiviados son los que los orgánicos tiran, por lo que van regando los lixiviados por toda la ciudad, y una vez que estos líquidos reciben la luz solar, emiten un olor nauseabundo y así estamos. Este problema lo presentaba la Ciudad de México y buscaba solución desde que el diputado Aboitiz era secretario de Obras, ¿no? Así está esto. Nosotros, LOPEC, para saber cuál es la conducta real de los ciudadanos, hicimos un programa de TikTok que se realizó y fue un éxito. Todos los ciudadanos ya están entendiendo que las bolsas no son de un solo uso, la usan para un sinfín de cosas. Van al súper y la usan para sus botes de basura y para un sinfín de cosas. O sea, la prohibición fue totalmente dañina, y la solución que metieron, papel o tela, es totalmente ridícula. Recordemos que esa tela que le llaman tela, no es reciclable, termina en rellenos sanitarios a cielo abierto y después de 25 años que está ahí, causa una contaminación tremenda. Y las bolsas de papel, pues estamos hablando de tala de árboles, ¿no? Es increíble que hayan metido una solución de este calibre, una prohibición así. Esto está totalmente fallida. Por eso nosotros en LOPEC metimos una propuesta ciudadana que esperamos el diputado Jorge Triana nos apoye y se una a nuestro proyecto. El día de hoy, aquí la presento, no sé si se ve, en el Congreso de la Ciudad de México, metimos, y esta
esta iniciativa quisiera platicarles rápidamente. Tiene 12 ejes fundamentales. La primera es abrogar la ley vigente de residuos sólidos. No abrogarla, sino queremos adecuarla, ¿no? Adecuar la ley y también, como sabe el diputado Jorge Triana, que por mandato constitucional tienen hasta el 31 de diciembre de este año, del 2020, para presentarla. La segunda es eliminar la prohibición de plásticos de un solo uso, es decir, no a la prohibición, sí a la regulación. La industria se está regulando. La 3, queremos que en la Comisión Integral de Residuos Sólidos queremos tener injerencia con voz y voto. En esta comisión también queremos hacerlo en la 4, sesiones bimestrales y públicas y sesiones extraordinarias. Todas las iniciativas del Congreso que se presentaron, ustedes, los grupos parlamentarios, todas la OPEC y la industria las está incluyendo. La única que no incluye es la prohibición de plásticos de un solo uso. También estamos metiendo la modificación de tecnicismos, es decir, que todo lo que hablan del plástico o esta tendencia mundial están mal. Por eso pedimos en la OPEC que vengan especialistas, gente de la sociedad civil, expertos, técnicos, y que ellos sean jueces y nos den su opinión. Después, en la propuesta ciudadana que metimos, es gestionar la economía circular. ¿Por qué la economía circular? Porque esta economía circular está funcionando en los países de primer mundo, al grado que hay países que en este momento cuentan con un programa de basura prácticamente menos del 1%, es un éxito total. Y después la industria, en el siguiente eje de la ley, estamos pidiendo tiempo, estamos transitando a nuevos materiales, pero la mejor opción no es la compostable, ya lo dijo el ingeniero de Guatemala, es reciclar, reutilizar. ¿Por qué? Porque todo lo que nos da la naturaleza es un círculo virtuoso, todos los materiales, volverlos a usar, reutilizar las veces que sean necesarios. Por eso nosotros pedimos un tiempo mínimo de 5 años a 20 años, como lo hizo Alemania, ¿verdad? Después tenemos en la ley de nosotros una responsabilidad extendida. Sabemos que hay un problema y la industria ya se está moviendo, pero no nos da tiempo para 6 meses. Es decir, estamos invirtiendo en recicladoras, en equipos para volver a usar, reutilizar todos los materiales que fabricamos. La siguiente es una responsabilidad compartida, es decir, industria, gobierno y sociedad. Que nosotros como industria producimos, el gobierno se pronuncia con las leyes y la sociedad aprenda cómo usar los materiales, cómo reutilizarlos y no tirarlos. Después, en nuestra propuesta ciudadana, tenemos los planes de manejo que los respetamos, que sabemos que todos los agentes de la industria, los planes de manejo, el único es la SEDEMA. Ellos se van a pronunciar, estamos de acuerdo, y la más importante para nosotros, que son las sanciones. Necesitamos que los legisladores, diputado, se pronuncien en leyes que cualquier ciudadano que tire basura sea multado, y si no tiene dinero, pues que lo pongan a hacer algún servicio a la comunidad o algo, pero es urgente que se pronuncien, porque están satanizando así como muy fácil. No es, eso sabemos que es lo peor, prohibirlo. Ya lo vimos en muchísimos países y es lo peor. Y antes, para cerrar ya mi ponencia, quisiera decirles que el plástico sí nos protege del COVID, porque he escuchado ahí por muchos lados
que no nos protege. Quiero decirle, diputado Jorge Triana, que las bolsas de plástico, de polietileno, cuando salen del lucillo, salen totalmente esterilizadas y no son tocadas por las manos del hombre. Es decir, adentro viene totalmente esterilizada y usted puede poner cualquier producto libre de virus, bacterias y de COVID y de lo que venga, pero no por el COVID, de salmonelas y de muchísimas cosas. Es decir, no tenemos sustituto. La bolsa de papel no lo protege a usted de nada, la bolsa de tela mucho menos, y lavarla, con todo y lavarla, como se filtra el aire, no nos protegen de nada. Entonces, quisiera que usted se nos uniera a esta propuesta de iniciativa con nosotros aquí en LOFEC, y muchísimas gracias por escucharnos. Y discúlpeme, pero tenía que decirle un poco de este tema, ¿no? Gracias. Muchas gracias, ingeniero Jorge. Sin duda, muy interesante este tema de la economía circular. Me parece que no tiene tanta difusión. En efecto, porque toda la gente muy pronto sataniza el plástico y dice hay que reciclar el papel, sin pensar en todo lo que esto implica. Bueno, ahora le doy la palabra al diputado Jorge Triana para que nos comente él en el aspecto legislativo sobre todo esto de la prohibición de los plásticos. Buenas noches, Jorge, adelante. Gracias, Josué. Buenas noches a todos, a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales de México Libertario, y un agradecimiento, por supuesto, por la invitación a este interesante foro. Primero que nada, quiero responderle a mi tocayo Jorge Chain que por supuesto que saludo la iniciativa ciudadana que presentaron y cuenten con todo mi apoyo. Creo que hay que impulsarla. Creo que faltó socializar toda esta etapa de prohibición. Voy a comentar un poco cómo se vivió desde adentro del Congreso. Y faltó muchísimo tomar en cuenta la industria. Entonces creo que es una parte fundamental. Sí, tengo conocimiento de que los países que mutaron en esta tendencia mundial hacia la prohibición de plásticos están regresando con otras características. Claro que para esto se tienen que hacer muchísimas cosas. Creo que todo esto se debe a una mala, lo voy a decir como es una mala práctica legislativa. Mala práctica legislativa en el sentido de que se obedeció ciegamente a la agenda de un partido político, que es el Partido Verde Ecologista de México, con favores que le debía el partido que hace mayoría en el Congreso, que es Morena. Son sus aliados políticos, por supuesto que tuvieron que responder a este respecto, pero todos los partidos políticos votaron a favor de esta propuesta, porque tampoco hubo la socialización debida. Y eso hay que decirlo también. No hubo foros al respecto, los foros estaban sesgados hacia una de las visiones. Escasamente tuvimos algunas visitas de las personas que se oponían a la iniciativa. Al final, yo me considero parte de los cabildeados a favor de esta propuesta, pero fíjense que me topé, lamentablemente ya muy tarde, pero con una propuesta, un estudio que lleva una economista llamada Alejandra Ramos Jaime, que a lo mejor la ubican algunos de ustedes. Muy interesante este estudio, y voy a tratar de desmenuzarlo, y esto fue lo que me convenció de que fue un grave error el haber prohibido los plásticos. Como toda prohibición, y ya lo mencionaban por ahí, no recuerdo quién, pues toda prohibición deviene de un error del Estado, de una salida fácil del Estado, que bueno, pues la vía más corta es prohibir. Cuando no hace su trabajo el Estado, cuando no regula, cuando no quiere hacer lo que debe hacer, ¿no? Lo que legalmente le corresponde, pues lo más fácil es prohibir. Sucede eso con todo, con las drogas, sucede eso actualmente, o en últimos días lo vimos en los estados de Oaxaca y de Tabasco, con la prohibición, háganme el favor, de las papitas y de los refrescos a los menores de edad, ¿no? Hay un problema de diabetes, pues hay que prohibir.
Entonces, es el corte de tajo y es la solución más sencilla. Y creo que la solución en muchos casos está en regular, no en prohibir, que no es lo mismo. Entonces, vamos partiendo de este punto. Nos vamos con la finta del plástico, que nada más es el 11% del total de los desechos que generamos en la Ciudad de México. El plástico es el 11%. El 89% no nos estamos fijando en él, ¿no? Primer punto. No nos estamos fijando en nada, estamos yendo al 11%. Se dice que es el más tóxico y vemos las imágenes que sí, pues nos duelen a todos de ver una tortuga sacar con un popote enterrado aquí en la nariz y sangrando y demás, y es que llegan al mar los plásticos y contaminan, y hay muchas especies marinas que se ven afectados, pero nunca nadie se hace la pregunta de cómo llegaron esos plásticos al mar, o qué tiene que estar haciendo los plásticos al mar. Y es que el problema no está en el plástico como tal, el problema está en la gestión de nuestros residuos sólidos. Lo hemos mencionado en todo el foro. El problema está en que no hay claridad de qué es lo que sucede una vez que nosotros tomamos un bote y lo vertimos en nuestro cesto de basura, y ahí nos desentendemos del problema y no sabemos qué es lo que está pasando. El problema no nada más es el plástico, el problema es que el 87% de nuestros residuos sólidos van a vertederos a cielo abierto, y esto hace muy grave el problema. Y luego el destino, pues, es completamente incierto, ya no sabemos qué es lo que sucede. Y ciertamente, los sustitutos que se están presentando, como los plásticos, pues son igualmente o más contaminantes diría yo. Simplemente los textiles, cada 5 kilogramos de textiles tiene 6 millones de microfibras de plástico, y estas también van al mar, ¿no? Por la mala gestión de los residuos sólidos, y también contaminan y también generan una serie de problemas. Entonces, bueno, creo que no se midió el problema de manera integral. Se escucharon las voces de Greenpeace, por ejemplo, que insistía mucho en este tema. Se escucharon las voces de varias organizaciones no gubernamentales en materia ambiental. La ONU, por supuesto, hizo su parte. Entonces, bueno, pues ahora hay que ver de qué manera se puede enderezar el rumbo y que esto sirva como una experiencia, ¿no? Para poder mejorar nuestra gestión de residuos, que es, insisto, la madre de todos los problemas. El problema está en la propiedad, ¿no? Lo voy a manejar, esta palabra que nos gusta tanto a los liberales. El problema está en la propiedad. Cuando la propiedad del plástico va cambiando. Está el fabricante. El fabricante de plástico que hace esta botella de plástico es el primer propietario y tiene la responsabilidad de que llegue a su destino. ¿Cuál es su destino? Pues el comerciante. Una vez que llega al comerciante, la persona que lo vende, él es el responsable de este plástico. Entonces, él es el propietario de este plástico. El comerciante después lo pasará a manos de un consumidor, de un ciudadano, y él es el propietario del plástico después. Y hasta ahí sabemos qué es lo que sucede, pero el ciclo continúa. Entonces, el ciudadano tiene que ocuparse por separar la basura, ¿no? Por no tirarla en la calle, que ciertamente hay que reformar la ley de cultura cívica de la Ciudad de México porque no hay sanciones concretas, o por lo menos hay una falta de ejecución efectiva de estas sanciones para las personas que tiran residuos en la basura. Y bueno, este es uno de los ejemplos más claros. Y el punto es que en algún momento y por alguna vía, este plástico llega al gobierno. Y una vez que llega al gobierno, pues entonces es a la buena de Dios. El gobierno lo lleva a un vertedero, dice que separa la basura, los recicladores hacen su trabajo. Aquí está el problema político más grande, porque el gobierno históricamente no quiere apoyarse en empresas privadas para la gestión de residuos sólidos. Y no lo hace por dos razones. La primera razón es que la basura es un gran negocio. El reciclado de basura es un gran negocio, a través del cual gravitan mafias. Ustedes han escuchado las mafias de los pepenadores, como se les llama, de los recicladores. Y también, hay que decirlo, hay personas honestas que viven del reciclaje. Entonces, bueno, no quieren tocar esa parte porque tiene un costo político muy grande y
ellos perderían este negocio del reciclaje de la basura, que es un negocio, insisto, multimillonario a niveles que no tenemos una idea. Y la segunda es un tema laboral, pues porque hay personas asociadas a sindicatos que se encargan de llevar esta parte, y si le quitan esta labor, este trabajo a los sindicatos, bueno, pues van a reventar, porque también hay negocios ahí de por medio y no se les puede entregar a los particulares. Entonces, este es, creo yo, el gran problema, porque el gobierno debería de garantizar, y en esto es en lo que hay que trabajar, en cerrar ese círculo, en que esta botella que inició fabricada por el fabricante, por así decirlo, valga la redundancia, que pasó luego al comerciante, que pasó luego al consumidor y que regresó al gobierno, el gobierno debería ser responsable de que regrese al fabricante para poder ser reutilizado. Y no hay ninguna garantía de que esto suceda. Ya sea el fabricante, ya sea en composta, como se ha propuesto, ya sea para generar energía, y eso no sucede en este país. No hay reglas, no hay leyes al respecto. Entonces, pues como hay que hacer una serie, todo un andamiaje jurídico de reformas legales para poder cerrar este círculo, pues para el gobierno es más fácil la prohibición, mejor los prohíbo, me evito ningún problema y no pasa nada. Mismo ejemplo que con la prohibición de las papitas y los refrescos. En lugar de gastar en médicos, de tener un sistema de salud fuerte, de terminar con la corrupción en el sistema de salud, de implementar campañas educativas efectivas, lo que hago es prohibir, mejor que no las compre, ¿no? Más fácil. La prohibición siempre es la salida fácil y siempre tiene efectos contraproducentes porque siempre genera lo que se llama un mercado negro, que en este caso no es un mercado negro, pero sí es un sustituto con incentivos negativos. Entonces, bueno, pues ahí es donde está el gran problema. Insisto, hay que irnos simplemente a revisar el porcentaje que implica el uso de plástico en nuestros residuos sólidos. Es realmente pequeño a comparación de pues el universo de lo que desechamos en una ciudad con 10 millones de habitantes, ¿no? Y si tomamos en cuenta la zona metropolitana, 21 millones de habitantes, como lo es el Valle de México. Y bueno, pues el problema es miren, este no es el último, el único intento que se ha hecho por la prohibición del plástico, es el tercero. Ya había habido uno por ahí a principios del año 2001, hubo un intento por regular, fracasó. Hubo otro en el año 2007, 2008, por cierto, yo también era legislador en aquel entonces, se aprobó, pero nunca entró en práctica, nunca se reglamentó. Como nunca se reglamentó y tenía por ahí varios vicios, pues nunca entró en vigor en la realidad. Y además tenía varios recovecos legales que hacían que se le pudiera dar vuelta. Y ahora sí viene fuerte la prohibición. Nos basamos en ejemplos a nivel mundial donde también sucede lo mismo, donde también mutaron hacia bolsas de tela o bolsas de papel, y pues no estamos tomando en cuenta la cantidad de agua que se genera para fabricar estas bolsas, que vienen mezcladas con otro tipo de químicos que son aún más contaminantes, incluso flamables en algunos casos. No está regulada la fabricación de estas bolsas, simplemente hay una prohibición expresa y el sustituto queda en la ignominia legal por completo. Y vaya, yo insisto en esta parte, el gran problema es nuestra gestión de residuos sólidos. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede con el paquete, eso ya quedó claro, ni con esa cantidad burocrática de empleados impresionante puede, ni con todos los recursos va a poder. Se tiene que apoyar en el sector privado y no quiere porque hay intereses económicos y políticos gravitando alrededor de esto. Entonces, este ciclo es el que hay que atacar, el del propietario del plástico. Insisto, fabricante, comerciante, consumidor, gobierno, y tenemos que garantizar que regrese al fabricante, que cierre este círculo, y en eso hay que trabajar. Y no es un asunto de reformas legales, es un asunto también de conciencia cívica, es un asunto de responsabilidad individual. Acuérdense que no hay libertad sin responsabilidad, porque esto es de ida y vuelta. Miren, yo tuve la oportunidad de ser subdelegado entonces era la delegación, hoy es Alcaldía Miguel Hidalgo, y la gente se quejaba mucho
de que están muy sucias las calles. Y la respuesta que les daba el alcalde en aquel entonces, que era Arne Ausdenruten, les decía, mire, hay dos formas de mantener las calles limpias. Una es que el gobierno gaste millones y millones de pesos en limpiarlas y levantar basura, contratando barrenderos, barredoras, camiones, etcétera. Y la otra es que el ciudadano no tire basura en la calle, y creo que es la más sencilla. Entonces, en esta parte tampoco nos estamos fijando. Gran parte del problema viene de la irresponsabilidad individual de los ciudadanos, por supuesto también del gobierno, que, insisto, se deja envolver en esta serie de intereses económicos alrededor de la basura, pero hay que analizar el problema desde todas las aristas y no culpar simplemente a un material que nos ha hecho ahorrar millones y millones y millones de pesos históricamente, prácticamente en la construcción como complemento de prácticamente todos los aparatos que conocemos comúnmente. Entonces, yo recojo esta propuesta de la industria, la hago mía porque creo que no tengo muchos aliados en el Congreso, pero bueno, podemos alzar la voz y sobre todo visibilizarla, que es una parte que faltó, yo creo, al momento en que se aprobó en el Congreso, ¿no? Con esto concluiría. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Sin duda, bastante interesante todo el aspecto legislativo de este tema. Bueno, con esto damos por concluido la intervención de nuestros ponentes. Vamos a pasar a la etapa de preguntas. Nos hacen una pregunta en redes para el licenciado Alfredo. Bueno, después de todo lo que se ha hablado aquí hoy, quizás quede un poco más claro, pero igual nos preguntan que de seguir esta tendencia clara a la baja sobre las prohibiciones en los usos de los plásticos, ¿cuál sería una estrategia para adaptar la capacidad de producción de todas las empresas productoras de plástico para producir productos, valga la expresión, que sean amigables con el medio, pues? Bueno, mira, te voy a comentar algo muy rápido. Reciclar el plástico es complicado porque está el PET, polipropileno, polietileno de alta y baja densidad. Existen otros tipos de materiales que tienen combinaciones. Entonces, reciclar el plástico es complicado. Pero los recicladores, lo que hemos visto en la industria, principalmente en los productores de productos como son las cadenas de alimentos, por ejemplo, food, o los que envasan productos como líquidos, es que en realidad usan sin ton ni son. O sea, están usando un producto, luego usan otro, luego usan un producto con una tapa de otra cosa, y entonces reciclar se vuelve muy complicado. Hay productos, por ejemplo, que tienen pegamento. Por ejemplo, hay productos. Entonces, cuando tú quieres llevar a la industria hacia un lugar para mejorar el reciclado, tienes la industria. Yo no quiero meter al gobierno en esto, o sea, yo no quiero que el gobierno los obligue a hacer algo, pero sí sería muy importante que los productores o sea, los que usan el plástico para envasar sus productos, el embalaje, se decidieran realmente por una cantidad de productos y por un estándar de uso. O sea, que dijeran, vamos a usar este producto y vamos a usar para las tapas este producto y vamos a usar un pegamento con ciertas características y el plástico con el que envolvemos. Por ejemplo, el producto el Gatorade, por ejemplo, está hecho de un producto, el envase. Tiene una tapa de un plástico diferente y luego el envase con el que se le cubre es todavía otro plástico diferente. O sea, tiene 3 tipos diferentes en su fabricación. Entonces, sería muy importante para la industria, para mejorar el sistema de reciclaje, que la industria realmente entendiera que tiene que usar ciertos productos o que tuviera un estándar a la hora de usar sus productos, ¿no? Porque entre más complejo es separar el plástico, es más difícil su reciclaje. Y de hecho, no se puede reciclar el 100% del plástico, esto hay que decirlo, ¿no?
Hay plástico que ya no se puede reciclar porque está combinado con un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que para que mejore el sistema de reciclaje la industria tiene que pensar realmente en esto a la hora de cómo embala o cómo empaca sus productos. Gracias, Alfredo. Sí, ingeniero Jorge, sí, me parece que quiere comentar algo. Adelante. Sí, muy bien la intervención del ingeniero de la Riva. Yo quisiera comentarle que hemos copiado a Europa y no es complicado, lo voy a contradecir un poquito, reciclar los materiales. Por ejemplo, el Tetra Pak, ya tenemos la tecnología en México que trae 3 materiales, plástico, aluminio y papel. Ya en México ya tenemos la tecnología para reciclar este tipo de materiales. Es cosa de que el gobierno deje a la industria entrar en este tema y meternos a reciclar, porque cuando ya el plástico que dice el ingeniero que ya no es reciclable, lo podemos usar en otros productos, hasta en tabiques plásticos, en madera plástica, en un sinfín. Ya el plástico y las tecnologías que tenemos aquí en LOFEC y centros de investigación, ya todo es reciclable al 100%, pero nosotros no somos dueños de los residuos sólidos a partir de cuando salen del hogar. Por eso necesitamos que legislen las leyes y sean más claras, ¿no? Pero totalmente ya ahora en la economía circular, ya se puede reciclar todo tipo de materiales, venga con lo que venga. Así que ya la tenemos la tecnología. Y tenemos una planta en Mérida que podemos llevarlos, podemos llevarlos, que el Tetra Pak ya es reciclable y son 3 materiales. Era lo más difícil. Es más, el unicel ya lo reciclamos hoy en día. Perdón, algo más que dijo el diputado que es muy interesante. Veo que sabe bastante del tema, no le vamos a enseñar nada. Comentó que los plásticos es el 11%, efectivamente los plásticos, pero recordemos que la prohibición solo fue de las bolsas de acarreo o de un solo uso. Quiero comentarle que estas bolsas solo representan menos del 1% de los residuos sólidos. Lo que pasa es que las bolsas hacen volumen o flotan y por eso se ven. También sabe muy bien el diputado que los microplásticos salen al mar. En Europa, todas las fibras de la ropa que crean microplásticos, que le decía yo a la diputada Alessandra de Rojo de la Vega, le decía, no son de las bolsas ni son de los plásticos. En Europa ya hay unos filtros en los hoteles o en los hogares donde filtran todos estos microplásticos. Sí hay soluciones para todo, pero necesitamos que el gobierno se pronuncie y deje que la industria, como él dijo, es un gran negocio, la industria se meta en este negocio y les ayudemos a combatir el problema, no solo irlo a meter en un relleno sanitario. Tenemos toda la tecnología, tenemos grupos de inversionistas dispuestos a entrar porque es un negocio millonario, no solo el plástico. Con esto se puede hacer energía eléctrica, plantas termovalorizadoras y plantas de todo tipo. El plástico y todos los residuos que no son reciclables se pueden usar en un sinfín de recursos para volverlos a hacer. Y felicito al diputado porque gracias por el apoyo. Nosotros en LOFEC tenemos 16,000 firmas ciudadanas y ahorita he recibido más de 150 WhatsApps de la industria apoyándolo y lo vamos a apoyar y sí tenemos diputados que lo apoyan y vamos a estar muy pendientes en su próxima reunión ahí con los diputados apoyándolo a la industria y va a ser nuestra voz ahí en el Congreso de la Ciudad de México. Gracias. Excelente, muchas gracias, ingeniero Jorge. Ingeniero Ramón, me parece, si gusta comentar algo sobre este tema. Sí, yo estoy metido en reciclaje hace mucho tiempo también.
Y solo que no se nos olvide que, claro, todo se puede reciclar, pero ¿a qué costo? No vale la pena reciclar alguna cosa que le vas a meter más costo de lo que va a tener el valor luego que lo vas a vender. No veo el gran negocio, por lo menos en nuestro país, del reciclaje. Estamos reciclando a la hora de querer vender madera plástica con todos los demás productos y todo. Pues la gente que se llama muy verde, a la hora que tiene que soltar el dinero, no es tan verde. Es decir, que hay que ver también que las cosas se hagan de acuerdo a que generen una utilidad, un rendimiento. Ahora, si vamos a esperar que el gobierno legisle y obligue, o digamos que dé un subsidio, claro que se puede reciclar, pero eso es antieconómico totalmente. Es preferible enterrar lo que no sea costo a tener que producirlo. Yo sí, en ese sentido, diría que tengamos en cuenta los costos, la energía que le vamos a meter, porque muchas veces es más fácil guardar ese producto y seguir comprando materia virgen que seguir usando el reciclaje o el material que tenemos. Sí, la economía circular es muy bonita, pero ojo con los costos. Perdón, ¿puedo complementar? Adelante. Sí, ingeniero, claro que no se trata de meter dinero bueno al malo. Lo que creo que no me expliqué bien. Cuando un material ya llega a su vida, al fin de su vida útil, se manda a una termovalorizadora. Por ejemplo, el coque que usan las plantas cementeras, pagan a 800 pesos la tonelada de coque, y en cambio un residuo que ya no se recicla está en 350 pesos. Entonces es un gran negocio y hay fila de gente que les quiere vender, que ellos ruegan porque les mandemos todos los residuos plásticos y de otro tipo para sus plantas termovalorizadoras. Entonces es negocio ganar el gobierno, ganar la industria y ganar la sociedad. No hay ningún dinero que se meta bueno al malo. Es un negocio redondo. Todo reciclable, todo producto que ya no es reciclable se manda a una planta termovalorizadora y en ese momento es negocio para todos. Gracias. Bueno. Sí, solo comentar, sí, estoy de acuerdo con eso. Aquí en Guatemala todo el producto de acolchados o de mulch se manda a la cementera y claro, viene con tierra, hay que limpiarlo un poco antes de que llegara ahí, pero sí hay una forma de utilizarlo de esa manera, reusarlo. No, yo hablaba de reciclaje, es volver a utilizar ese material, lavarlo, limpiarlo, volver a producir algo de plástico. Pero ya entendí el punto. Ok. Bueno, pues bueno, muchas gracias a todos nuestros ponentes, a toda la gente que nos acompañó en la transmisión por Facebook y a la gente que está aquí con nosotros en Zoom. Ha sido sin duda un foro bastante enriquecedor. Bueno, antes de irnos, queremos pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, estamos como @mex_libertario, México Libertario en Facebook, también a las organizaciones Somos Innovación, Partido Libertario MX, Procesos de Formación, que tienen sus reuniones todos los sábados, y también queremos invitarlos a nuestro conversatorio, a nuestro tradicional conversatorio de México Libertario, el 58, que va a ser este jueves 5 de noviembre con el activista político Kyle Warner sobre los resultados que arrojen hoy las elecciones de los Estados Unidos y el impacto que tendrán en México y América Latina. Y también los queremos invitar a nuestro conversatorio de Potosinos Libertarios, lo vamos a estar anunciando en nuestras redes, SLP Libertario en Twitter, Ciudades Privadas, Ciudades Libertarias, con el arquitecto Rubén Flores este viernes a las 21 horas a través de Facebook Live. Y pues muchas gracias a todos, damos por concluir este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos, gracias por el tiempo, gracias. Gracias.